Gracias. Transcurrido el receso decretado, se reanuda esta audiencia, cuestionando a las defensas si lograron imposición de actuaciones. Sí, señoría, gracias. Sí, señoría, muchas gracias. Bien. No obstante el receso señalado, servirá la exposición de la Fiscalía como un segundo elemento obstante para imponernos de actuaciones, y si hay algún otro requerimiento, posteriormente se realizará. Bien, con adeptos propios también se cuestiona la asesoría jurídica, si ya también les trasladarán las actuaciones correspondientes. Sí, señoría. Proceda fiscal a exponer su solicitud. Gracias, señoría. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, párrafo quinto y séptimo, así como el 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en concordancia con los numerales 127, 131, 149, 307 y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, comparezco ante usted, su señoría, de manera respetuosa y a efecto de solicitar califique de legal y ratifique la detención decretada por esta representación social en contra de los justiciables Bernabé Arriaga Eliseo, Carlos Jesús Alcázar Arriaga y Óscar Uriel Martínez Cantú, ello por su probable intervención en el hecho delictuoso denominado por nuestra legislación penal como el delito de secuestro exprés con fines de robo cometido por un grupo de 2 o más personas y en su ejecución se utiliza la violencia. Ello en agravio de las víctimas de identidad resguardada de iniciales GCB, así como la víctima de identidad resguardada de iniciales AHM, y de las morales diversas ofendidas de nombres Nike de México, SDRL de CV, representada por el ciudadano Guillermo Santiago Coutinho, así como la diversa moral Idealiz Oriente, SADCV, representada por el ciudadano Moisés Ramírez Vázquez, la diversa moral de nombre Grupo Corporativo Solcat, SADCV, representada por el ciudadano Óscar Pichardo Mejía. ¿Cómo se deletrea Solcat? Solcat, su señoría, es SOLCAT. Gracias. Sociedad Anónima de Capital Variable, representada por el ciudadano Óscar Pichardo Mejía, y la diversa de moral TPT Suppliers de México, deletreándose de Suppliers SUPPL y latina ERS de México, SADCV, representada por el ciudadano Carlos Alberto Casarín Barrientos, previsto y sancionado por los artículos 9, fracción primera, inciso D, de artículo 10, fracción primera, incisos B y C de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, en relación con los numerales 6, 7, fracción segunda, 8 y 9, párrafo primero, así como artículo 13, fracción tercera del Código Penal Federal. Por lo que respecta a la detención, su señoría, esta se realizó en flagrancia, ello de conformidad con lo establecido del numeral 146, fracción primera, es decir, cuando la persona es sorprendida en el momento de estar cometiendo el ilícito. Ello en relación a las siguientes consideraciones, basándose en el siguiente hecho circunstanciado. Que el día 18 de noviembre del año 2025, la víctima de identidad resguardada de iniciales GCB se encontraba a cargo del vehículo de la marca Chevrolet tipo Aveo, color blanco, con placas de circulación D28BPD, vehículo propiedad del Grupo Corporativo Solcat SADCV, el cual brindaba el servicio de custodia al diverso vehículo, siendo este un vehículo de carga tipo camión Torton de la marca International, color blanco, con placas de circulación 26FA1Z, el cual se encontraba a su vez cargado, a cargo de la víctima de identidad resguardada de iniciales AHM y cargado con la cantidad de 191 cajas de productos consistentes en ropa y calzado, propiedad de la marca Nike, propiedad de Nike de México, SDRL-CV, unidad que contaba con sistema de geolocalización, así como la mercancía también contando con sistema de geolocalización, toda vez que tenían la consigna de entregar dicha mercancía trasladándola del CEDIS de Tultepec 3, ubicado en el municipio de Tultitlán, Estado de México. ¿CEDIS de qué? CEDIS Tultepec 3. Tultepec 3, su señoría. Al CEDIS diverso, siendo el CEDIS Liverpool, ubicado en Jilotepec, Estado de México. Por lo que siendo aproximadamente las 5 horas con 35 minutos del día en cito 18 de noviembre del año 2025, es como al circular ambas unidades, siendo el vehículo tractocamión con placas 26FA1Z y atrás de este, a una distancia aproximada de 10 metros, el vehículo diverso de la marca Chevrolet tipo Aveo con placas de circulación D28BPD, conducido por la víctima de identidad resguardada de iniciales GCB. Estos... Despacio, por favor. ¿Las placas del Aveo cuáles son? Las placas del Aveo D28BPD, a cargo de la víctima de identidad resguardada de iniciales GCB. Esto... PD, las placas, es que habla muy rápido, no puedo identificar. Placa, su señoría, D28BPD, el cual era conducido por la víctima de identidad resguardada de iniciales GCB,
Esto sobre Avenida Mexiquense sin número de la colonia Fuentes del Valle, en el municipio de Tultitlán, Estado de México, con dirección a la incorporación al circuito exterior mexiquense. Es momento en el que frena la marcha el vehículo tipo camión Torton con placas 26FA1Z, razón por la que el custodio de iniciales GCB, al percatarse de estas situaciones, que de igual manera frena la marcha pensando que ello era en virtud del tráfico vehicular. Es en ese momento que se le aproximan dos sujetos del sexo masculino, uno por su costado derecho, siendo el ahora justiciable de nombre Bernabé Arriaga Eliseo, en tanto que por el costado izquierdo se le aproxima el investigado diverso de nombre Carlos Jesús Alcázar Arriaga, ambos portando armas de fuego, siendo el investigado Bernabé Arriaga Eliseo quien rompe el cristal de copiloto de su vehículo, subiendo por la ventana del mismo, en tanto que el diverso justiciable Carlos Jesús Alcázar Arriaga rompe la ventana del costado izquierdo de su unidad, diciéndole: no hagas pedo, ya estás puesto, te tenemos bien identificado y tenemos gente cuidando a tu familia. Instantes después es como abre la puerta de su costado, refiriéndole: cámara, hijo de tu puta madre, pásate para atrás. Una vez que lo pasan en la área trasera de dicho vehículo, es que avanzan una distancia aproximada de 300 metros, y en ese lapso de tiempo es como el justiciable Bernabé Arriaga Eliseo, quien se encontraba en el lugar de copiloto, le arrebata de su mariconera, la cual era de color negro y contenía en su interior una cartera de piel color negro, la cual a su vez contenía su licencia de conducir, tarjetas bancarias de los bancos BBVA y NU, así como su credencial de lector y tarjeta departamental de la tienda comercial Sams. Posteriormente frenan la marcha del vehículo y es en ese momento que observa cómo en ese lugar arriba un diverso vehículo tipo sedán. Descendiendo de este, el investigado Óscar Uriel Martínez Cantú, el cual se aproxima a su vehículo por la puerta trasera derecha, al momento en el que le dice: a ver, hijo de tu puta madre, ya sabes, agachado, tranquilo y sin hacerle de a pedo, te vas a subir al vehículo. Posteriormente, una vez que lo abordan al diverso vehículo, es que se logra ver cómo había dos masculinos más en este vehículo diverso, siendo quien conducía la unidad y un sujeto que se encontraba en la parte trasera del mismo, una vez ambos de identidad desconocida. Observando en ese inter de tiempo en el que lo traspasan de su vehículo a cargo al vehículo diverso, tripulado por los sujetos de identidad desconocida, es que aprecia cómo los ahora justiciables Bernabé Arriaga Eliseo y Carlos Jesús Alcázar Arriaga descienden de del vehículo a su cargo. Una vez que lo tienen sometido en el interior de este vehículo diverso, es como lo traen sometido durante un lapso aproximado de 2 horas y media. En ese lapso de tiempo, es como el sujeto que iba atrás con él, amagándolo con arma de fuego, le dice: tú tranquilo, recuerda que te tenemos ubicado y hay gente cuidando tu familia. Al tiempo en que le sometía y le amagaba con el arma de fuego, amagándolo posteriormente y abandonándolo en lo que fueron las inmediaciones de la alcaldía Azcapotzalco en Ciudad de México, esto aproximadamente a las 8 horas de la mañana. Paralelamente a ello, su señoría, esta situación fue alertada a las autoridades por parte de los apoderados y representantes legales de Nike de México, SDR-LCV, así como de la Moral TPT Suppliers, S de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, encargadas del monitoreo del vehículo y mercancía respectivamente. Ello a través del auxilio que les prestan el personal de monitoreo de las diversas empresas denominadas Overhaul y Encontrack, siendo que aproximadamente... ¿Podría deletrear? Sí, señoría, las diversas empresas de logística y monitoreo, la primera de ellas, Overhaul, quien se encontraba a cargo del monitoreo... ¿Podría deletrear, por favor, cómo se pronuncia? O-V-E-R-H-A-U-L, quien se encontraba a cargo del monitoreo de la mercancía, y la diversa empresa de monitoreo de logística denominada Encontrack, siendo ENCONTRACK, siendo estos representantes legales así como el personal de monitoreo quienes se percatan de que aproximadamente entre las 5 horas con 30 minutos y 5 horas con 40 minutos de la misma fecha, 18 de noviembre del año 2025, la unidad deja de arrojar posicionamiento, saliendo de ruta. Es en virtud de ello que tratan de comunicarse a través de llamada telefónica con el operador de iniciales AHM. Sin embargo, tras varios intentos no logran obtener respuesta. En razón de ello, es como activan protocolo de siniestro por posible robo de la unidad y mercancía, asimismo como la búsqueda inmediata de la víctima de identidad resguardada de iniciales AHM, realizando llamado al 911 y asimismo a través de los grupos de trabajo en las diversas aplicaciones de WhatsApp
en las cuales se encuentra personal operativo de las empresas transportistas, personal de monitoreo de las empresas de logística ya precisadas, así como personal operativo de C5 y elementos de campo de la Secretaría de Seguridad del Estado de México. Ello a través de los grupos denominados ANERPV-DGCRVIT, así como el diverso grupo SS/Vía 60. Por lo cual, siendo aproximadamente las 6:04, toman conocimiento elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, informándoles personal de la empresa Overhaul respecto al robo y proceso de un vehículo tipo Torton de la marca International, color blanco con logotipos azules, modelo 2026, con placas 26FA1Z del Servicio Público Federal, el cual se encontraba cargado con mercancía consistente en ropa y calzado de la marca Nike. Y asimismo, refiriéndoles que dicho robo se había suscitado en las inmediaciones del municipio de Tultitlán y asimismo solicitando la búsqueda del operador de iniciales AHM, informando que en la intervención del evento se habían participado 2 motocicletas y una camioneta con las placas de circulación KP5948A del Estado de México. En virtud de ello, es como precisamente las unidades ME328A5, al mando del elemento Freddy Rodríguez Fierro, acompañado de los elementos Roberto Felipe Hernández Mejía y Alejandro Mesa Ortega, así como la unidad diversa de nomenclatura ME986A5, al mando del elemento Hugo Jiménez Flores, en compañía del elemento Enrique Domínguez González, son quienes se abocan a la búsqueda y seguimiento y localización de los vehículos tipo Torton con placas 26FA1Z, así como del diverso vehículo KP5948A, siendo así las cosas que en ese orden de ideas, que aproximadamente siendo las 6:40, es como informan los elementos Hugo Jiménez Flores y el elemento diverso Enrique Domínguez González, que habían tenido contacto con la unidad de carga anteriormente referida, ello en virtud de que les habían estado proporcionando en tiempo real la última geolocalización que había botado el sistema de GPS, correspondiente a las coordenadas 19.493213, menos 99.218011, siendo el lugar correspondiente a lo que es Avenida de las Torres, en la colonia Texcacoa, municipio de Tepozotlán, Estado de México, al cual arribaron siendo aproximadamente las 6:12 y tuvieron contacto directo con el vehículo ya precisado, siendo el camión Torton con placas de circulación 26FA1Z. Una vez que localizan el vehículo, es que proceden a realizar la inspección del mismo, encontrando que dicha unidad presenta daños en lo que son sus cristales y asimismo se encuentra totalmente vacía, por lo cual proceden a su aseguramiento, informando esta situación a través del grupo de WhatsApp en el cual se encuentran el personal de la empresa de monitoreo, las empresas agraviadas, así como sus demás elementos de campo de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y personal operativo de C5. Una vez que toman conocimiento de ello, es como siendo aproximadamente las 6:40, siguen actualizando las coordenadas de geolocalización para la búsqueda del diverso vehículo que había intervenido en el evento, así como de la víctima de identidad resguardada de iniciales AHM. Siendo así las cosas, que aproximadamente a las 7:04 es como les actualizan una ubicación diversa a los diversos elementos de nombres Freddy Rodríguez Fierro y Roberto Felipe Hernández, quienes al encontrarse en las inmediaciones del municipio de Naucalpan, es como les se precisan las coordenadas de localización, siendo las 19.493213, menos 99.218011. Perdón, nuevamente, despacio, por favor. Coordenadas próximas de localización, su señoría, 19.493213, menos 99.218011. En virtud de ello, es que se aproximan directamente a las mismas, que es en el lugar donde sigue arrojando posicionamiento la mercancía, y es entonces que arriban al lugar correspondiente a la calzada de San Agustín, esto en la colonia 10 de abril, municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, lugar al donde se presentan siendo aproximadamente las 7:04 de la misma fecha 18 de noviembre del año 2025, y es entonces como observan a una distancia aproximada de 50 metros una camioneta de 3,5 toneladas, color blanco, siendo este el único vehículo de carga que transitaba por la zona,
por lo cual, al ver estas características, al ir en búsqueda de una unidad con características ya referidas y con las sirenas totalmente prendidas, es como observan que inmediatamente esta unidad quiebra hacia la derecha, incorporándose a lo que es Calzada de las Armas, sin número, de la misma colonia 10 de abril, en el mismo demarcación, siendo el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Al notar dicha acción evasiva y al advertir que era el único vehículo de carga que transitaba por la zona y contaba con las características del vehículo objeto de búsqueda, del cual se precisó que intervino en el evento de conocimiento, es que le dan seguimiento, incorporándose a la misma avenida Calzada de las Armas, sin número, de la misma colonia y municipio. Al notar que en dicha vialidad había una alta afluencia vehicular, es como advierten que esa unidad comienza a circular sobre el carril de alta, dificultándosele seguir avanzando, ya que los demás vehículos que transitaban por la zona le estorbaban. Es entonces que al encontrarse próximos a la unidad, aprecian que atrás portaba la placa con número de identificación KP-5948-A del Estado de México, siendo estas coincidentes con las que fueran reportadas en el grupo de alerta. En razón de ello, es como a través del alto parlante con el que cuenta su unidad oficial, es que le marcan el alto a dicho vehículo. Sin embargo, no frena la marcha, haciendo caso omiso, tratando de brincarse sobre el camellón que divide dicha Calzada de las Armas, razón por la que inmediatamente se abren paso con los comandos sonoros de la unidad y logran cerrarle el paso metros más adelante. Es entonces que logran avisorar que en el interior de la cabina de dicho vehículo se encontraban dos sujetos del sexo masculino, siendo la ahora justiciable de nombre Bernabé Arriaga Eliseo, quien conducía la unidad, y el diverso masculino de nombre Carlos Jesús Alcázar Arriaga, quien se encontraba en el área de copiloto. Una vez que los tienen a la vista, es como les solicitan, se aproximan a ellos, entrevistándose con los justiciables, primeramente solicitándoles pongan a la vista sus manos. Posteriormente a ello, es que les presentan como elementos activos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y les informan que se había alertado respecto de un robo de un vehículo con características de un vehículo tipo camión, y que en la participación de dicho robo había intervenido un vehículo con las características de la unidad que ellos circulaban. Es entonces que les solicitan la documentación del vehículo y asimismo les solicitan hacer una inspección en el mismo, contestándoles el justiciable de nombre Bernabé: jefe, nosotros no nos robamos la merca, solo la trasladamos, solicitándole de nueva cuenta la documentación sin exhibirle documento alguno. Es entonces que le cuestionan en qué calidad detentan la posesión de dicho vehículo, informándoles que solamente se los habían entregado para manejar. Es entonces que procede a realizar la inspección del vehículo, teniendo a la vista un vehículo tipo camioneta de 3,5 toneladas de la marca Chevrolet, submarca F350, color blanco, con serie o número de identificación vehicular 3GB-K634E93M1 08749, con placas de circulación KP5948A del Estado de México, precisando que dicha unidad solamente cuenta con la lámina trasera. Es entonces que le solicitan inspeccionar el interior de la caja cerca del vehículo, por lo que los justiciables abren la cortina de la misma, y es entonces que logran observar a un tercer sujeto del sexo masculino, siendo el ahora justiciable de nombre Óscar Uriel Martínez Cantú, quien venía sentado en el interior de la caja seca, notando la presencia de las cajas de cartón color café con una línea de color rosa de diversos tamaños, notando que algunas de ellas estaban abiertas y contenían ropa y calzado de la marca Nike, por lo que al notar que la misma contaba con las características de la mercancía que fuera reportada como robada, es que inmediatamente solicitaron información a su centro de mando y de igual forma compartieron información a través del grupo de WhatsApp, donde se pone de conocimiento al personal de monitoreo, así como a las empresas y compañeros de su misma corporación que da dicha situación. Es entonces que el personal de la empresa le confirma que dicha mercancía es la que hubiera sido reportada como robada, identificándola por las etiquetas que tienen las cajas de cartón y por la mercancía que se observa al interior de las cajas. Es entonces que de igual forma en las fotografías que les proporcionan a través de este medio de WhatsApp y a través de ese 5 de información que se pone en el conocimiento, es que aparecen que se encuentra un candado de seguridad, siendo el que tenía la leyenda Solcat 103,
el cual reconocen el personal de la empresa como aquel que colocan los custodios de la empresa de Solcat SADCV, y en virtud de ello es como dan certeza de que se trata de la mercancía que era custodiada por esta empresa. Es en ese orden de ideas que son aproximadamente a las 7:10 horas del mismo día 18 de noviembre del año 2025, proceden a realizar la detención de los ahora justiciables, precisando que el elemento de primer respondiente de nombre Freddy Rodríguez Fierro es quien realiza la detención de quien dijo responder al nombre de Bernabé Arriaga Eliseo, en tanto que el diverso primer respondiente de nombre Roberto Felipe Hernández Mejía procede a realizar la detención de la ahora justiciable de nombre Carlos Jesús Alcázar Arriaga, y el diverso elemento primer respondiente de nombre Alejandro Ortega Mesa es quien lleva a cabo el aseguramiento del justiciable Óscar Uriel Martínez Cantú. Asimismo, es como llevan a cabo el aseguramiento de un vehículo tipo camioneta de la marca Chevrolet, su marca F350, color blanco, terminación de serie 08749 y placas KP5948A, así como el aseguramiento de 191 cajas de cartón color café que contienen mercancía de la marca Nike, siendo precisamente 64 cajas en la parte trasera de esta caja seca, 57 al costado derecho al interior de la misma, 63 cajas del lado izquierdo del interior de la misma y 8 cajas que venían en el suelo, en la parte frontal, así como una bolsa y un candado de seguridad con la leyenda Solcat 103. Asimismo, es por lo que realizan la lectura de derechos de los ahora justiciables, generando a la proximidad los registros nacionales de detenciones y haciendo la puesta a disposición correspondiente ante la Fiscalía de Delitos Cometidos contra el Transporte, sede Atizapán de Zaragoza, a la cual arribaron la misma fecha, 18 de noviembre del año 2025, esto al ser aproximadamente las 8 horas con 15 minutos de dicha data, donde dejan puestos a disposición mediante informe policial homologado a quienes dijeron responder a los nombres de Bernabé Arriaga Eliseo, Carlos Jesús Alcázar Arriaga, Óscar Uriel Martínez Cantú, así como los objetos e instrumentos del delito. Asimismo, su señoría, no se denota que en virtud de los hechos puestos de conocimiento es que se presenta en sede ministerial la ciudadana de nombre Laura Monroy Ledesma, en sede ministerial el fecha 18 de noviembre del año 2025, quien refiere que una vez que ha tenido conocimiento por parte de las empresas transportistas, es que se ha abocado a la búsqueda de su esposo, siendo la víctima entidad resguardada en su... Señoría, perdón que interrumpa. Discúlpeme, con todo respeto. Eso no tiene nada que ver con el control de la detención. O sea, el control de la detención es lo que se va a llevar ahora en este segmento, pero ya lo que está manifestando la gente del Ministerio Público no tiene ya que ver con el control de la detención. Bien, le convino a la defensa, primero para guardar respeto y no interrumpir la oportunidad. Si hay algún inconveniente en su momento oportuno, haga valer los argumentos. Es el momento de la Fiscalía. Yo sabré en su momento qué información tomar en cuenta, y este apartado que está narrando la Fiscalía es parte de su hecho, en este caso fáctico, entonces no puede contundentemente interrumpir la defensa. Le convino para que guarde el respeto y en su oportunidad poder hacer las manifestaciones que sean convenientes. Discúlpeme, señoría. Continúe, fiscal. Sí, señoría, prosigo. Respecto a esta situación, refieren entonces, en fecha 18 de noviembre del año 2025, las últimas, aproximadamente en la... Son aproximadamente las 18 horas, es como se presenta en sede ministerial, quien refirió ser la esposa de la víctima de entidad resguardada, iniciales AHM, quien refirió que no se había tenido contacto con el mismo desde el evento que se pusiera de conocimiento, por lo cual es que no se tenía de conocimiento del paradero del mismo, realizándose el protocolo de alertamiento para la búsqueda de la víctima de entidad resguardada de iniciales AHM. Siendo por esa situación que no se cuenta con la entrevista ministerial de la víctima, precisando que al momento de la detención todavía se encontraba sin conocerse el paradero de las víctimas de identidad resguardada de iniciales GCB, así como la víctima diversa de identidad resguardada de iniciales AHM. Asimismo, señoría, no se omite precisar que se generaron los correspondientes folios de Registro Nacional de Detenciones, siendo los marcados con las nomenclaturas MC/FC/058, diagonal 1811-2000
25, siendo determinación 033 por cuanto hace el justiciable Carlos Jesús Alcázar Arriaga, y por cuanto hace a los diversos justiciables, la misma nomenclatura, MC/FC, diagonal 058, diagonal 18-11-2025, con terminaciones 0028 por cuanto hace a Eliseo Bernabé Arriaga y 0034 por cuanto hace a Óscar Uriel Martínez Cantú. Precisando su señoría que el hecho que se ha puesto de conocimiento tuvo verificativo al ser aproximadamente las 5 horas con 35 minutos del día 18 de noviembre del año 2025. El conocimiento por parte de las empresas monitoristas de logística, así como las empresas transportistas agraviadas, acontece aproximadamente entre las 5:30 horas y 5:40 horas de la misma data, quienes ponen de conocimiento a través de llamado al 911 y así como a los grupos de trabajo que existen institucionales ya precisados. El conocimiento por parte de los primeros respondientes acontece al ser aproximadamente las 6 horas con 4 minutos del mismo día, 18 de noviembre del año 2025. El contacto por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México con el vehículo de carga tipo Torton con placas de circulación 26FA1Z que se encontraba a cargo de la víctima de iniciales AHM acontece al ser aproximadamente las 6 horas con 12 minutos de la misma fecha, 18 de noviembre del año 2025. Asimismo, por cuanto hace al contacto con los investigados por parte de los elementos diversos, quienes hacen contacto con la unidad con terminación de placas, siendo esta de la marca Chevrolet F350 con terminación de placas KP5948A, acontece al ser aproximadamente las 7 horas con 4 minutos del mismo día 18 de noviembre del año 2025, siendo que los investigados son detenidos al ser aproximadamente las 7 horas con 10 minutos de la misma data. La puesta a disposición ante esta representación social acontece al ser aproximadamente las 8 horas con 15 minutos del día 18 de noviembre del año 2025. Por lo que esta representación social con fundamento en el numeral 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales llevó a cabo su acuerdo de detención, el cual quedó asentado a las 11 horas con 30 minutos de la misma data, el cual fue notificado a las 11 horas con 40 minutos de la misma fecha, siendo que los ahora justiciables fueron puestos a disposición de usted, su señoría, en fecha 20 de noviembre del año 2025 a las 6 horas con 10 minutos. Sustentando la anterior solicitud, su señoría, de que se califique y ratifique legal la detención decretada en contra de los justiciables Óscar Uriel Martínez Cantú, Bernabé Arriaga Eliseo, Carlos Jesús Alcázar Arriaga, con los siguientes datos de prueba, contándose con las entrevistas de los elementos primer respondientes, siendo todos ellos adscritos a la Secretaría de Seguridad del Estado de México, de nombres Freddy Rodríguez Fierro, así como elemento diverso de nombre Alejandro Ortega Mesa y elemento diverso de nombre Roberto Felipe Hernández Mejía, así como un elemento diverso que es quien asegura el vehículo tipo tractocamión de nombre Hugo Jiménez Flores. Asimismo, su señoría, con lo que es la entrevista de la víctima de identidad resguardada de iniciales GCB, así como el informe policial homologado con número de referencia 15PE 02013 1811 2025 015 nuevamente 15PE 02013 1811 2025 0815, así como el diverso informe policial homologado 15PE 02013 1811 2025 0830. ¿Por qué hay dos registros? Sí, señoría, es un vehículo encontrado y otro del... Sí, señora, es correcto. El primero de ellos a las 8:15 es respecto de la detención de los ahora justiciables y en determinación 0830 es respecto de un anexo del conocimiento que pone el diverso elemento que aseguró el vehículo camión encontrado. Asimismo, como con las entrevistas de los apoderados legales que representan los intereses de las memoriales ya citadas, siendo de nombres Moisés Ramírez Vázquez, quien representa los intereses de Idealis México SADCV, así como el diverso masculino de nombre
Guillermo Santiago Coutinho, quien representa los intereses de las Morales Nike de México, SDRL, SV, así como el ciudadano Moisés Ramírez Vázquez, quien representa los intereses de la Moral Grupo Corporativo Solta, SADCV, quien presta el servicio de custodia, y así como por el ciudadano Carlos Alberto Casarín Barrientos, quien representa los intereses de TPT Suppliers de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, así como la entrevista de la ciudadana Laura Monroy Ledesma, esposa de la víctima de identidad resguardada de iniciales AHM, así como el boletín de búsqueda de la misma víctima de iniciales AHM. Siendo estos los datos de prueba que esta representación social solicita ponderen y se tomen de conocimiento al efecto de determinar lo correspondiente respecto a esta solicitud respetuosa que ha tenido a bien plantear esta representación social, reiterando que se solicita se califique y se ratifique de legal la detención decretada por esta representación social en contra de Óscar Uriel Martínez Cantú, Bernabé Arriaga Eliseo y Carlos Jesús Alcázar Arriaga, ello por su probable intervención en el hecho delictuoso de secuestro exprés con fines de robo, con las modificativas agravantes de haberse ejecutado por un número de 2 o más personas y con violencia, ello en agravio de las víctimas de identidad resguardada de iniciales GCB, así como víctimas de identidad resguardada de iniciales AHM y de las Morales precisadas como Nike de México SDRL DCV, Idealis Oriente SADCV, Grupo Corporativo Solta de SADCV y TPT Suppliers de México SADCV, ilícito previsto y sancionado por el numeral 9, fracción primera, incisos D, y artículo 10, fracción primera, incisos B y C, de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro. Ello en relación con los numerales 6, 7, fracción segunda, 8 y 9, párrafo primero, y 13, fracción tercera del Código Penal Federal. Es cuanto, señoría. Asesor jurídico, no solo voz. Sin ninguna precisión, señoría. ¿Está de acuerdo con su asesor, señor? Sí. Gracias. Bien, en este caso se dará el uso de la voz a las defensas. Primeramente la defensa del señor Carlos Jesús Alcázar, por favor. Ok, su señoría, bueno, esta defensa solicita se decrete de ilegal la detención de mi hoy representado, así como de los diversos imputados debido a las siguientes manifestaciones. El agente del Ministerio Público nos trae a colación el día de hoy que los agentes policiales detienen a mi hoy representado con fundamento en el artículo 146, fracción 1 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el momento le imputan un delito de encubrimiento por receptación. Y el agente del Ministerio Público después viene y nos dice que pues el hecho delictivo que pretende imputarles a mis hoy representados es el de secuestro exprés. En este sentido, su señoría, pues a todas luces podemos observar o darnos cuenta que no hay un encuadre entre el hecho de que hayan detenido a mis hoy representados por un delito de encubrimiento por receptación y los vengan a acusar por un delito de secuestro exprés. Para esto hay una dogma, su señoría. Bien es cierto que hubo un reconocimiento por parte de uno de las víctimas de identidad resguardada. Sin embargo, pues el agente del Ministerio Público es el órgano técnico investigador. A él corresponde la investigación y las diligencias pertinentes que tuvieran que haberse hecho a efecto de poder llegar a este tribunal y pues bueno, imputarles este delito a mis hoy representados. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando una persona es detenida, no puede ser detenida por un delito, el agente del Ministerio Público justificar esa detención con alguna fracción del 146 y posteriormente pues él mismo reclasificar el delito y traer a la persona imputada a este tribunal con el pretexto de que los detuvo por el 146 fracción 1 por un encubrimiento por receptación y venir a imputarles un secuestro exprés. ¿Qué quiere decir? Que pues bueno, el agente del Ministerio Público debía haber hecho diversas diligencias para, si se les debía de imputar algún delito diverso al cual se les trajo al tribunal, pues bueno, solicitar una orden de aprehensión ante el juez de control especializado o generar formulación de imputación sin detenido.
alguna otra forma de conducción, un procedimiento, pero no puede venir a decir que detiene a unas personas que el policía detiene a unas personas por encubrimiento por receptación con fundamento en el 146 fracción 1 al momento de estar cometiendo el hecho y luego venir y pretender imputarles un secuestro exprés. Esto en principio de cuentas, señoría. Posteriormente esta defensa se percata de que de las mismas entrevistas de los 3 policías primeros respondientes que se supone que detienen a mis hoy representados, dicen, por lo que siendo aproximadamente las 7:10 horas del día 18 de noviembre de 2025 realizo su detención. Pues bueno, en este sentido, su señoría, el mismo Registro Nacional de Detenidos, así como lo que ha venido a manifestar el día de hoy el agente del Ministerio Público, nos dice que la autoridad informa que detuvo a mi representado a las 8:15. Esto en el Registro Nacional de Detenidos. Esta carpeta con respecto a sus registros dice que inicia a las 8:15. Entonces a esta defensa le causa suspicacia porque el Registro Nacional de Detenidos fue generado por el policía indicando que la detención fue a esa hora, a las 8:15, pero también a las 8:15 inicia la carpeta de investigación. ¿Qué quiere decir esto? Podemos incluso, concatenando esto con respecto a la entrevista de los 3 policías primeros respondientes, podemos advertir que la detención pues fue momentos previos a las 8:15, donde el mismo policía genera el Registro Nacional diciendo que los detuvo a las 8:15. ¿Qué pasa, su señoría? ¿Qué certeza jurídica podemos tener de la detención de mi representado? No sé si lo detuvo a las 5, a las 6, a las 7 de la mañana, a las 7:30, a las 7:40. ¿Por qué? Porque él en su Registro Nacional de Detenidos dice que lo detuvo a las 8:15, pero también la carpeta inicia a las 8:15 y aparte ninguno de los 3 justifica el por qué se generó el Registro Nacional de Detenidos con esa información de la detención a las 8:15, señoría. Pues en principio de cuentas sería cuánto, y solicito de manera muy atenta se califique de ilegal la detención y retención de mis hoy representados, ya que pues bueno, no se puede, reitero, detener a una persona en un supuesto de flagrancia por otro delito y traerla por otro delito a este honorable tribunal, señoría. ¿Sería cuánto? Y dejo la voz a mi colitigante. Muchas gracias, señoría. Bueno, voy a tratar de ser muy puntual y muy breve. En primer término, como bien lo dijo, hay que recordar que está solicitando se califique de legal la detención basándose en el supuesto de flagrancia del 146 fracción primera. ¿Qué nos exige este supuesto de flagrancia? Al exigir que sea el momento de estarse cometiendo el ilícito, quiere decir que quien detuvo o quien realizó la detención debió de haberse percatado con sus sentidos que en ese momento se estaba llevando a cabo un hecho con apariencia de delito, un hecho flagrante. Ahora, de la narrativa que ha venido a hacer el agente del Ministerio Público, así como de las demás entrevistas, nos podemos dar cuenta que, como bien lo dice, los hechos ocurren el 18 de noviembre del 2025, ocurren a las 5:35 horas en el municipio de Tultitlán. De ahí nos dice que la Secretaría de Seguridad Ciudadana tuvo conocimiento derivado de un informe de la empresa Overhaul hasta las 6:04. ¿Qué quiere decir? Ninguno de los policías o ningún miembro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se percató con sus propios sentidos de que se estuviera llevando en ese momento un hecho con apariencia de delito y hubiese hecho en ese momento la detención de las personas que estaban cometiendo este hecho, o en su defecto que los hubieran, le dieran una breve persecución y los hubiesen detenido. Nos dice que hasta esta hora, que son las 6:04 de la mañana, tienen conocimiento y hay 2 unidades que se abocan a la búsqueda y localización. La fracción primera del artículo 146 no permite que se haga búsqueda y localización para tener por legalmente acreditada la flagrancia. Ahora nos dicen que hasta las 7:04 en el municipio de Naucalpan, una unidad tiene a la vista una camioneta de carga y hasta las 7:10 realiza la detención. Ahora voy a retomar un poco del argumento que ha hecho mi colitigante. En las entrevistas de los primeros respondientes, en especial la de Freddy Rodríguez Fierro,
Él hace referencia a que efectivamente les informa que van a ser detenidos por el delito de encubrimiento por receptación. Y lo mismo en el informe policial homologado, que es el mismo oficial quien lo suscribe. Hace la misma manifestación, que transportar mercancía reportada como robada constituye un delito denominado encubrimiento por receptación. Y lo mismo los otros dos policías que son los aprensores. ¿A qué nos lleva esto? Nos lleva a definir que la flagrancia tal cual la quiere justificar la Fiscalía en este momento no se da, y no se da incluso por las mismas entrevistas de los primeros respondientes. Ellos dicen haberlos detenido por un delito denominado encubrimiento por receptación. Sin embargo, la Fiscalía nos dice que la flagrancia es al momento de estar cometiendo el ilícito, y en este momento está pidiendo se califique de legal basándose en el delito de secuestro express. Sin embargo, los policías primeros respondientes al momento de hacer la detención jamás mencionan secuestro express, mencionan encubrimiento por receptación, aunado a lo que ya mencioné anteriormente, que este artículo y esta fracción en específico exige que la persona aprensora, digo persona porque la Constitución faculta a cualquier persona para realizar la detención, al momento de estar cometiendo el ilícito debió percatarse con sus sentidos de lo que estaba ocurriendo y que sea un hecho flagrante. ¿Qué quiere decir flagrante? Que cualquier persona, aunque no sea policía, aunque no sea abogado, pueda darse cuenta de que en ese momento hay un hecho que parece un delito y decida actuar para detener a las personas que están perpetrando el hecho. En este caso, en este supuesto, no se da tal cual. La misma relatoría de los primeros respondientes, la misma relatoría del custodio, no nos dice que en ese momento haya habido unidades de la Policía Estatal que se hayan percatado de los hechos y que hayan intervenido en ese momento. Ahora bien, la Fiscalía también nos dice que el seguimiento se da supuestamente, y digo supuestamente porque en la carpeta no localicé, corrijo, así están los de GPS. Sin embargo, se da el seguimiento por GPS, pero en la entrevista del custodio GCB, él jamás refirió haber visto una camioneta blanca y mucho menos refirió placas de la misma. En ese sentido, ¿cómo pudo haberse dado la búsqueda de localización de una camioneta que nadie en la carpeta ha referido que existiera hasta el momento en que los policías dicen haber realizado la detención sobre ese vehículo? En conclusión, su señoría, el argumento más fuerte y por el cual no se debe de decretar la detención como legal es porque la Fiscalía nos dice que es al momento de estarse cometiendo el ilícito y no hay ningún dato de prueba en la carpeta de investigación que nos diga que en ese momento los policías se percataron de que estaba ocurriendo el hecho e intervinieron para lograr la detención. La detención se logra hasta las 7:10 y eso es por un supuesto seguimiento mediante GPS, por geolocalizaciones, y no al momento en que se cometió el ilícito. En conclusión, su señoría, derivado de esta, de que no se encuentra sustentada la petición del Ministerio Público en datos de prueba objetivos, y que se ha demostrado incluso por lo que he dicho, por los mismos policías primeros respondientes, quienes refieren detener por encubrimiento por receptación y no por secuestro express, lo que nos hace ver que los policías en ese momento no tenían conocimiento de los hechos y únicamente detuvieron a esta camioneta por un reporte de robo de la mercancía. Por lo tanto, señoría, no se colman los requisitos exigidos ni por la Constitución ni por el Código Nacional de Procedimientos Penales para que la detención de mis representados se considere legal. Debe decretarse ilegal y respetar sus derechos fundamentales, por lo cual solicito nuevamente atentamente no se califique de legal la detención, su señoría. ¿Sería cuánto? Gracias. Según en última instancia, fiscal, a debate. Gracias, señoría. Respecto a lo manifestado por la defensa, esta representación social no comparte lo referido por los mismos. Respecto a lo referido del Registro Nacional de Detenciones, su señoría, esta fiscalía o este representante social solicitaría nada más que se precise por parte de la defensa qué documento es el que está tomando como base para precisar que en dicho registro se ha asentado que son las 8 horas con 15 minutos el momento en que han llevado la detención de los ajusticiables. A ello es que hago referencia que existen dos constancias, una de fecha 18 de noviembre del año 2025 a las 10 horas, llevada a cabo por el agente del Ministerio Público, licenciado Dan Jorge Chácer y Uraga, en el cual se
hace constar que no se logra tener acceso a la página indicada, siendo la de detenciones de RND, en virtud de que se queda cargando sin dar acceso. Asimismo, anexa una segunda constancia, esta de las 12 horas con 45 minutos, en el que vuelve a precisar dicha situación respecto de la página que es utilizada por los servidores públicos para efecto de actualizar el Registro Nacional de Detenciones. ¿Perdón, a qué hora? La primera de ellas, su señoría, a las 10 horas, las 12 horas con 45 minutos, dando con ello constancia, dejarlo sentado en la carpeta de investigación. ¿Por qué motivo es que no se ha logrado actualizar ese Registro Nacional de Detenciones, el cual fuera generado por los elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México? Aunado a ello, su señoría, respecto a este mismo tópico, existen las entrevistas recabadas a los elementos primero respondientes de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, de nombres ya precisados, Alejandro Ortega Mesa y Freddy Rodríguez Fierro, así como el diverso Felipe Roberto Hernández Mejía, quienes han sido claros y concisos a efecto de precisar que la hora de la detención la llevaron a cabo al ser las 7 horas con 10 minutos, situación que la defensa está tergiversando, todas veces que están refiriendo que la detención fue llevada a cabo a las 8:15 horas, situación que es de toda razón falsa, toda vez que en el mismo informe policial homologado se precisa en el anexo de detenciones la hora correspondiente, siendo 7:10 horas por cada uno de los justiciales, llevado a cabo por cada uno de los elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México. Ahora bien, su señoría, respecto a la diversa manifestación a la que hace referencia la defensa, respecto de los diversos actos de investigación, también se da cuenta de ello. Se cuenta con 3 reconocimientos de personas realizados por agentes del Ministerio Público diverso, teniendo el primero de ellos verificativo el mismo día 18 de noviembre del año 2025, iniciando el primero de ellos a las 21 horas con 5 minutos, concluyendo el último de estos 3 a las 21 horas con 48 minutos. Reconocimientos de personas en los cuales, una vez que participó la víctima de identidad resguardada de iniciales G, C, B, es como puede dar cuenta de que reconoce, sin temor a equivocarse, a cada uno de los ahora justiciables, indicando la participación o intervención de cada uno de ellos, qué actos llevaron tendientes a someterlo, privarlo de su libertad y posteriormente a dejarlo abandonado en un lugar diverso, como ya se precisó desde el Alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México. Esto durante un lapso aproximado de 2 horas con 30 minutos, precisando que quienes ya lo tuvieron sometido en el interior de otro vehículo, fueron 2 sujetos de identidad hasta el momento, identidad desconocida. Por lo cual, respecto de estos datos de prueba, también se solicita se ponderen al momento de resolver por parte de su señoría. Asimismo, respecto a las manifestaciones que hace la defensa en cuanto que al momento de la detención se lleva a cabo por el delito de encubrimiento por receptación, al respecto se precisa, su señoría, que existe un acuerdo de reclasificación de delito llevado a cabo a las 12 horas del día 19 de noviembre del año 2025, misma que le fueron notificada a los ahora justiciales a las 12 horas con 12 minutos de la misma data, en la cual se da cuenta que una vez que se han llevado a cabo los actos de investigación tendientes y pertinentes, la misma ha arrojado que el delito por el cual se debe tener ahora conocimiento de los ahora justiciables y la clasificación jurídica del mismo es por el delito de secuestro expreso con fines de robo y no por el delito de encubrimiento. Respecto de esta situación, su señoría, es necesario precisar que al momento de la detención, que como se reiteró es a las 7 horas con 10 minutos, la víctima de identidad resguardada de iniciales GCB se encontraba aún privada de su libertad, pues los hechos acontecieron aproximadamente a las 5 horas con 35 minutos y en su teste él refiere haber estado privado de su libertad un lapso aproximado de 2 horas con 30 minutos, lo cual nos dejaría entrever que es aproximadamente a las 8 horas de la mañana cuando lo dejan gozar de su libertad. En ese orden de ideas, él sigue privado de su libertad al momento en que los ahora justiciales tienen en su posesión el vehículo diverso con la mercancía de la marca Nike. Aunado a ello, su señoría, respecto de la diversa víctima, que es quien tenía a cargo el vehículo camión aquí presente, de igual manera, su señoría no se da cuenta de su paradero, sino hasta el día siguiente, en fecha 19 de noviembre del año 2025, aproximadamente a las 2 horas con 10 minutos, cuando se hace de conocimiento que ingresó al hospital denominado Clínica 65 en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, de lo cual se advierte la imposibilidad de ambos víctimas pasivos del delito de poder presentarse en sede ministerial a efecto de poder rendir su declaración al momento en el que están los ahora justiciables en posesión de la mercancía y del vehículo que fuera reportado por parte del personal de monitoreo y por parte de C5 como que intervino en el evento de conocimiento. Aunado a esta última consideración, su señoría, también precisar que el delito que se ha puesto de conocimiento, porque lo es el delito de secuestro express
con fines de robo, en el cual participan 2 o más personas y con violencia, pues se advierte que participan 2 o más sujetos y cada uno de ellos tiene una función determinada, tiene un reparto de funciones en el cual, en tanto que unos amagan a las víctimas o pasivos del delito, otros trasladan la mercancía correspondiente, otros trasladan el vehículo a un lugar diverso y otros posteriormente, en algunas ocasiones, resguardan la mercancía o el vehículo. Siendo en este orden de ideas que lo que acontece aquí es que los ahora justiciables se encontraban en posesión de la mercancía robada con el vehículo que intervino en el evento y posteriormente, una vez que se llevan a cabo las diligencias de reconocimientos de persona, es como la víctima entidad resguardada de iniciales GCB, su señora precisó, los reconoce sin temor a equivocarse como aquellos que hubieran intervenido al momento de amagarlo con armas de fuego y someterlo en su mismo vehículo que tenía a cargo para posteriormente pasarlo a un vehículo diverso donde 2 sujetos hasta el momento de identidad desconocida lo tienen sometido, amagado y privado de su libertad durante un lapso aproximado de 2 horas con 30 minutos. En ese orden de ideas, su señoría, es que esta representación social advierte esta situación al momento de no poder contar con su entrevista en sede ministerial, tanto de ninguna de las 2 víctimas, al momento en que es llevada a cabo la detención y puesta a disposición de los ahora justiciables. Ahora bien, no se adolece o no se carece de este acuerdo de reclasificación, en el cual esta representación social hace dichas precisiones correspondientes y de las cuales consideración de esta representación social no se está vulnerando ningún derecho de los ahora justiciables, toda vez de que en todo momento se les ha dado acceso a la carpeta de investigación y se les ha explicado el motivo del por qué esta reclasificación jurídica con fundamento en las facultades que tiene esta representación social de acuerdo al 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales y al 21 del Código Nacional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No dejando de lado, señoría, que el evento por el cual realizaran primeramente la detención, que lo es el delito de encubrimiento por receptación, como ha precisado la defensa, es un delito accesorio, con una finalidad de mimetismo respecto del evento, que ahora se pone de conocimiento, que es el secuestro express con fines de robo, dejando entonces de actualizarse el encubrimiento por receptación como ha quedado asentado en el acuerdo correspondiente. Bajo esa misma orden de ideas, su señoría, esta representación social no considera que los elementos captores hayan rebasado sus facultades establecidas en el 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez de que al momento en que les ponen de conocimiento, a través de un llamado de alerta por parte de las líneas transportistas y por parte agraviadas y por parte de la empresa de logística y monitoreo, es que se le han precisado datos específicos de la geolocalización, últimas actualizaciones que arrojan tanto el vehículo Torton así como la mercancía. Se les ha precisado asimismo las iniciales del nombre de identidad resguardada y asimismo se les ha proporcionado las placas del vehículo que intervino en dicho evento, siendo el que ya se ha precisado como de las placas en terminación, siendo el vehículo de la marca, tipo camioneta de la marca Chevrolet F350 con placas KP5948-A. En razón de todas esas consideraciones es que al momento de tenerlos a la vista, realizando un control provisional preventivo de primer grado, es que realizan el acto de molestia, a lo cual los justiciables hacen caso omiso, no frenan su marcha. Es posteriormente que a través de los comandos sonoros y con la unidad tipo oficial logran cerrarle el paso. Y una vez que se entrevistan con ellos, es como ninguno de los 3 justiciables puede dar cuenta de por qué tenían en su posesión ni tanto el vehículo ni tanto la mercancía que fuera reportada como robada, su señoría. En ese orden de ideas, considera esta representación social que se encuentra totalmente justificado este control provisional preventivo y la detención de los ahora justiciables, no dejando de lado que los 2 eventos que se han puesto de conocimiento, siendo primeramente el encubrimiento por receptación, así como el secuestro express con fines de robo, tienen son de carácter de consumación permanente, por lo cual en cualquier momento se sigue actualizando la conducta al momento de detentar o poseer la mercancía reportada como robado y al momento de tener privada de su libertad a las víctimas de identidad resguardada de iniciales AHM, así como de iniciales GCB. En ese orden de ideas es que es un delito permanente y al momento en el que ellos realizan la detención se sigue actualizando la conducta, por lo cual está justificado en el numeral 146 fracción primera y no en ninguna otra de las numerales o hipótesis del 146 como lo quiere hacer valer la defensa. En ese mismo orden de ideas es que también se precisa, si bien el conocimiento acontece de un llamado de alerta, acontece de las geolocalizaciones que se proporcionan, acontece una búsqueda ininterrumpida, material ininterrumpida y la cual no cesa, de igual forma es como se tiene bien hacer esta precisión. Al momento en el que tienen contacto con ellos, están en posesión de la mercancía y asimismo
siguen privadas de su libertad las víctimas, los pasivos del evento de conocimiento, por lo cual se precisa que están dentro de lo establecido en el numeral 146, fracción primera. Por lo que esta representación social solicita se tomen en consideración estos argumentos para efecto de que se califique y se ratifique de legal la detención decretada por la misma, reiterando su señoría que de manera respetuosa es como esta representación social ha tenido a bien ponerlos de conocimiento en el ejercicio de la acción penal, que es lo que le faculta a esta representación social de acuerdo al 21 con la Carta Magna. ¿Es cuánto, señoría? Sin ninguna precisión ni aclaración, su señoría. ¿Está de acuerdo con el asesor jurídico, señor? Gracias. Defensa nuevamente en el mismo orden, por favor. Gracias, señoría. Pues bueno, quiero manifestar que bajo el deber de lealtad y buena fe que nos rige a las partes, así como bajo protesta de decir verdad, esta defensa tuvo acceso al Registro Nacional de Detenidos desde mi celular. Pues bueno, ahí dice que a las 8:15 fue la detención, en Calzada Las Armas, a la altura de la avenida San Agustín. Y esto, reitero, bajo el deber de lealtad y buena fe que nos rija a las partes, señoría, y bajo protesta de decir verdad. Pues bueno, yo no quiero transgiversar las cosas son evidentes y son claras. En la entrevista dice que lo detuvieron a las 7:20 y en el Registro Nacional de Detenidos dice que fue detenido a las 8:15 y la carpeta empieza también a las 8:15. ¿De acuerdo? Eso por una parte. Por otra parte, nos habla de las confrontas, nos habla de el hecho fáctico, pero no estamos en la etapa de vinculación a proceso. No se tiene que acreditar eso, solamente se tiene que venir a debatir el control de la detención. Y el agente del Ministerio Público trae a mí representado y a los coimputados para formularles una acusación de un secuestro express donde no hay un control de la detención que pueda avalar que se les pueda imputar ese delito. Bien es cierto, con respecto y advirtiendo sin conceder que hayan sido detenidos en los supuestos que dicen los policías y con instrumentos, supuestamente con instrumentos del delito que dicen los policías, pues él mismo lo dijo, el mismo agente lo dijo, encubrimiento por receptación. Ya lo dijo mi colitigante, y es muy claro el 146 fracción 1. En el momento de estar cometiendo el delito, cualquier persona, ya sea policía o ya sea un ciudadano, en este caso fueron policías, bueno, ellos, reitero, advirtiendo sin conceder, ellos se pudieron percatar con sus sentidos que supuestamente ellos tenían la mercancía robada en su posesión. El agente del Ministerio Público es perito en la materia, diario está en esto, sabe, incluso él sabe que no puede reclasificar así el delito. Hay otros medios de conducción y están estipulados en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ya mencioné dos de ellos, ¿no? Pues bueno, uno, el mandamiento judicial, que es la orden de aprehensión, y esto obviamente lo debe de solicitar el juez, ya con las confrontas, ya con los datos de prueba que él tenga, pero es una situación diversa, su señoría. Puede incluso formular imputación sin detenido, ya si no se presentan, bueno, que el medio de conducción también sea la orden, pero como lo quiere hacer el día de hoy el órgano técnico investigador, siendo perito, omitiendo realmente verificar el Registro Nacional de Detenidos, porque yo tuve acceso ese mismo día, realmente no puedo precisarle ahora, pero yo tuve acceso, incluso estuve ahí desde el principio, desde que estuvieron detenidos. Entonces, yo no quiero transgiversar nada, pero de lo que sí doy cuenta es que el órgano técnico investigador quiere traer argumentos de vinculación a proceso para un control de la detención ilegal, porque nadie vio que ellos cometieran un secuestro express, que es por lo que quieren formular la acusación. ¿De acuerdo? Sería cuanto, su señoría, y en evidencia de todo esto, concatenado con lo que ha manifestado mi colitigante, respetuosamente solicito se resuelva conforme a derecho a su señoría y se obsequie la libertad a mí soy representado. Si el agente del Ministerio Público decide seguir la investigación y va a aportar datos de prueba, qué bueno.
Y si son conducentes, idóneos, pertinentes, y puede acreditar que ellos participaron en eso, qué bueno, su señoría, tiene esa facultad, le queda salvo ese derecho. Pero ahora la detención es ilegal, señoría. ¿Sería cuánto? Gracias, señoría. Bueno, voy a otra vez tratar de ser breve. Contrario a lo que manifiesta la Fiscalía, yo no quiero hacer valer ninguna otra fracción del 146, no es mi labor y no me interesa hacer valer otra fracción. Lo que quiero hacer valer aquí es que, incluso con los argumentos que acaba de vertir, contradice la fracción que él quiere hacer valer en este momento. Hay que recordar que los controles provisionales preventivos no son para esta fracción. Si el policía se está dando cuenta con sus sentidos que se está cometiendo un hecho con apariencia de delito, debe intervenir de inmediato y detener a la persona. No debe de intervenir y realizar un control provisional preventivo. Los controles provisionales preventivos son para la fracción 2, que es flagrancia por señalamiento o por persecución. Para eso son ocupados los controles provisionales preventivos. Y no lo digo yo, lo dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora bien, nos dice que los policías tenían información cierta de qué vehículo es el que tenían que buscar y localizar, que tenían la geolocalización del vehículo de la mercancía, pero que tenían las placas de un diverso vehículo que había participado en el hecho. Sin embargo, el mismo fiscal nos dice que hasta después de la detención es cuando él tiene conocimiento, o de acuerdo a sus cálculos, es liberado el custodio, y sería él quien podría dar esta información de quién participó, de cómo lo hicieron, de cuántas unidades eran. Sin embargo, hasta el momento en que detuvieron a mis representados, de acuerdo a lo que acaba de decir el mismo fiscal, esta persona aún se encontraba, o aún no sabían el paradero de esta persona y ni del operador. Entonces, yo le pregunto, porque hasta este momento no ha quedado especificado en la carpeta de investigación, ¿cómo es que obtuvieron la información de que había participado una camioneta de carga de 3,5 y sobre todo cómo es que tenían las placas? ¿Cómo es que esa información se le dio a los policías para que realizaran la búsqueda y localización? Que reitero, esta figura de búsqueda y localización tampoco es para la fracción primera del 146. Hasta este momento la Fiscalía no ha podido sostener o acreditar cómo es que tenían esa información, si la única persona o las únicas 2 personas que presenciaron el hecho, dice la misma Fiscalía que hasta el momento de la detención se encontraban privadas de su libertad. ¿Cómo obtuvieron esta información? No nos ha dado cuenta de que hayan hecho seguimiento por cámaras del C5 y que de ahí hubiera salido esa información. Hasta este momento no hay cómo sostener que los policías hubieran tenido esa información para poder abocarse a buscar esa unidad y al momento de tenerla a la vista, entonces sí realizar el control provisional preventivo. Pero aún haciendo eso no es para la fracción primera. Y recordemos que si la Fiscalía viene a decir aquí y a sostener, porque lo ha hecho enfáticamente, que la fracción que corresponde a la flagrancia es la primera, pues no podría, y lo digo con todo respeto, no podría su señoría reclasificar o subsanar esa deficiencia y reclasificar de la fracción primera a alguna otra de las fracciones contenidas en 146. La determinación se debe tomar con los datos vertidos por la Fiscalía y con las argumentaciones hechas por esta defensa. Por lo cual, reitero, su señoría, no se encuentra acreditados los supuestos para calificar como legal una detención en los términos narrados, basándonos en el 146 fracción primera. Por lo tanto, solicito atentamente y respetuosamente a su señoría califique de ilegal la detención de mi representado. ¿Sería cuánto? ¿Están de acuerdo con su defensa, señores? ¿Están de acuerdo? Gracias. Bien, se cierra el debate correspondiente. Bien, para tal fin se establece luego entonces tener por presente los argumentos referidos por cada uno de los asistentes en cuanto a la presente carpeta administrativa número 3004 del año 2025, la cual hace acorde a la petición ECO en cuanto al control de atención por los motivos expuestos. Las razones serán patentizadas a través de argumentos orales, parte escrita, que será en su momento plasmada de manera material a través de resoluciones a disposición precisamente de
en este caso las partes correspondientes, y desde luego con ello mimetizar luego entonces la exposición y explicación para mayor comprensión al respecto por los motivos siguientes. Se emite un auto de control de detención, su sentido será apropiado en Tlalnepantla, Estado de México, el día de hoy, 21 de noviembre del año 2025, a razón propia de los apartados que nos ocupan en esta carpeta administrativa con origen propio ya señalado, y desde luego reiterando que lo es en las personas del señor Carlos Jesús Alcázar Arriaga, el señor Bernabé Arriaga Eliseo, el señor Óscar Uriel Martínez Cantú, y esto precisamente haciendo patente en lo relativo, precisamente las circunstancias de estos apartados con relación al hecho delictuoso que ha sido establecido por parte de la Fiscalía, y de suyo propio tomarlo en cuenta a razón de los siguientes apartados, que habrán de establecer efectivamente la nominación y la correspondencia respecto al análisis y estudio que deberá advertirse por los motivos que han sido ya razonados. Esto lo es. Del hecho delictuoso planteado, precisamente como secuestro express con fines de robo por dos o más personas y utilizando la violencia en agravio de las víctimas GBC, así como la víctima inicial es AHM, y en su momento las partes ofendidas, Nike de México SDRL de CB, representada por Guillermo Santiago Contión, Idealis Oriente SADCB, representada por Moisés Ramírez Vázquez, Solcat SADCB, representada por Moisés Ramírez Vázquez, y desde luego TPT Suppliers de México SADCB por Carlos Alberto Casarín Barrientos, previsto y sancionado por los numerales 9, fracción primera, inciso D, y agravado por el artículo 10, fracción primera, incisos B y C de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro reglamentaria, el artículo 21, de la fracción 21 del artículo 73, de la Constitución Política, en relación con los versos numerales 6, 7, 8, 9 y 13 correspondientes del Código Penal Federal por motivos expuestos. A razón de ello, se establece precisamente la situación patente para llevar a cabo el apartado que nos ocupa, esto con relación precisamente a la reiteración de competencia en este apartado, por lo cual se habrán de advertir considerándose a resolver y también resolutivos propiamente de ello. El primer tópico de competencia que se establece de acuerdo al actos de molestia que han sido señalados en cuanto al artículo 16 y 20 de la Carta Magna, en relación al artículo 146, 307 y 308 del Código Nacional, que enfáticamente es la norma secundaria que debe aplicarse, y sobre todo la intervención de esta autoridad en el marco normativo de la Ley Orgánica del Poder Judicial, estableciendo que se dota en este caso de competencia tanto de materia, territorio, fuero, temporal y subjetividad, estas mismas aplicadas precisamente a razón propia de la materia penal, que corresponde a su análisis por un posible hecho delictuoso, así establecido en esos lares, de acuerdo al artículo 6 del Código Penal, que establece que un delito es una conducta típica, antijurídica, culpable y punible, sobre todo la regla de apropiación del artículo 4 del Código Penal. No obstante aplicar las reglas de esta normativa, se establecen también en refractación a las reglas que nos abonan para la consideración de, en este caso, las leyes generales o especiales que para tal se aplican, y desde luego que lo es también en este caso la ley para reinsercionar estos delitos en materia de secuestro. Se opta esta situación tomando en cuenta que de esa descripción correspondiente se establece la conducta a analizar, señores Carlos, señor Bernabé y señor Óscar, que es precisamente el sometimiento de una persona respecto a su libertad de ambulación con la intención de cometer otro dicho delictuoso distinto, que lo es desapoderamiento en este caso, tal como se describe, con apropiación de intervención de dos o más personas en sí, y desde luego en su momento pues aplicar en lo relativo la violencia correspondiente en generación, no solo este apartado como lo ha expuesto la Fiscalía, sino como habremos de analizarlo en contexto propio. También se dilucida esta situación territorial, ya que el acontecimiento corresponde a
el apartado de prevención de esta autoridad, no obstante que se había iniciado precisamente en un municipio distinto, corresponde a que los actos de apropiación del asunto y materialmente con un resultado señala la Fiscalía que fue el aseguramiento de un vehículo con mercancía, ya en los lares y competencia de esta autoridad correspondiente. Esto a través de un seguimiento y geolocalización realizado y sobre todo puntualmente establecer que en ese entendido, de acuerdo a la circulación que advertía el vehículo Chevrolet F350, pues lo era precisamente dentro de los apartados de competencia de esta autoridad. Por ello, nos ocupa, vía razón correspondiente, que esta circunstancia debamos también tener conocimiento sobre el apartado de fuero, se ha prevenido y conocido el asunto que corresponde al artículo 20, fracción primera, y luego entonces bajo ese apartado autoral debemos prevenir por sobre otra entidad correspondiente el desarrollo de estos mismos actos como lo ha puntualizado la Fiscalía. Temporalmente el hecho señalan que es suscitado precisamente el día 18 de noviembre del año 2025 y por lo tanto estos apartados sortean precisamente que tengamos conocimiento a razón propia de los apartados que nos ocupan. Si bien se establece precisamente la reiteración en estos apartados de hechos acontecidos, el municipio de Tutitlán, también propiamente en Tepoztlán, por los motivos expuestos, también se reiteran propiamente el aseguramiento de estos lares y mercancía que ha sido señalada al respecto al municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Finalmente se establece que hay competencia subjetiva porque de la exposición e intervención de las partes no se ha, en este caso, señalado algún apartado de incompetencia que no tenga bien esta autoridad conocer del asunto, ni mucho menos de mutuo propio lo ha advertido. Por lo tanto, nos enfocamos a conocer el asunto y resolverlo conducente en este control de detención. Estos lares establecen precisamente que hay un segundo considerando y fundamental de esta misma decisión, donde avalamos el reconocimiento que establece propiamente el artículo 16, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, que establece que cualquier persona puede detener al indiciado al momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y está con prontitud al Ministerio Público, debiendo existir un registro inmediato de la detención. Esos apartados corresponden a que se homologa el análisis propio en cuanto a las circunstancias o hipótesis que establece el artículo 146 del Código Nacional, donde enfáticamente establece este artículo 146 dos fracciones: la primera, que la persona sea detenida al momento de estar cometiendo el delito, y dos, que se detenga inmediatamente después de cometerlo, cuando hay una sorpresa, una persecución y detención, o cuando hay un señalamiento por parte de, en este caso, de la víctima ofendido, testigos o con quien hubiese intervenido, aseguramiento de indicios, instrumentos, información suficiente que al apartado que nos ocupa, pues en su momento se actualice una búsqueda o localización interrumpida bajo los lares y tomando en cuenta la disposición señalada. Haciendo énfasis en que la Fiscalía someta a consideración esta situación bajo la primera hipótesis, es decir, que se detiene a la persona al momento de estar cometiendo el delito por los motivos que han sido expuestos. A razón de ello debemos fundar y motivar, en este caso la motivación corresponde al análisis que realiza esta autoridad respecto al asunto, en partida propia por cada una de la intervención de las partes y la información, pero sobre todo formando una conclusión en sí, una idea que a través de razonamientos lógico-jurídicos trataremos de adentrar para mayor comprensión y apropiación, pero sobre todo también establecer que debe ser apoyada con las circunstancias que en específico se desprendan de actuaciones por los motivos que han sido señalados y plácidamente establecerlo conducente en ese apartado. Por lo tanto, teniendo presente el hecho circunstanciado, en su variabilidad que ha sido señalada y desde luego para dar relevancia al asunto lo tenemos por reproducido, sin embargo únicamente habremos de establecer algunos bosquejos para orientación, que en fecha 18 de noviembre de 2025, efectivamente la víctima GCB, en este caso, se encontraba en condición de vehículo automotor Chevrolet tipo Aveo color blanco, placas de 28 DVD de la empresa Solcat SADCB, como custodia de diverso vehículo de carga tipo tractocamión internacional color blanco con placas 26FA1Z a cargo de la víctima AHM, donde se portaban 191 cajas de productos con ropa y calzado Nike, propiedad de esta empresa, Nike de México, SDRL de CB, con un sistema de localización tanto para vehículos como mercancía,
a través de una consigna de entrega y traslados para el CEDIS de Tultipark 3 al CEDIS de Liverpool en Jilotepec, México, y aproximadamente a las 5:35 del día 18 de noviembre del año 2025, efectivamente circulaban ambos vehículos sobre la avenida Mexiquense, sin número, Colonia Fuentes del Valle, en Tultitlán, México, con dirección a incorporarse al circuito exterior mexiquense. Por lo tanto, se advierte que vehículo diverso, en este caso tipo Aveo, que frena el vehículo Thornton. Se da una idea respecto al tráfico correspondiente y momentos mismos es, en este caso, abordado por dos sujetos masculinos, uno del lado derecho y otro del lado izquierdo, señalando que el sujeto del lado derecho se trataba del señor Bernabé Arriaga Eliseo y del lado izquierdo era el señor Carlos Jesús Alcázar Arriaga, portando armas de fuego. Y luego entonces rompe el cristal Bernabé, subiendo, advirtiendo precisamente el de la misma ventana y subiendo, y desde luego también se rompe la ventana del diverso costado. Por lo tanto, se advierten que hay frases soeces, se amenaza, en donde reiteran que no le hiciera de pedo, que ya lo tenían identificado, que había gente cuidando a su familia, que abrió la puerta, y luego entonces señalan nuevamente frases soeces, lo pasan a la parte trasera, avanzan cerca de 300 metros, y este mismo señala que en el caso del señor Bernabé Arriaga iba en el lado del copiloto, efectivamente le arrebata sus pertenencias, una mariconera negra, que tiene una cartera de piel, no obstante con licencia de conducir, tarjeta de banco BBVA, credencial de lector, también de un banco UNU, y departamental de SAMS. Detiene la marcha del vehículo y en ese momento observa que un vehículo diverso, donde hacen descenderlo y lo suben también ese vehículo, junto con otras dos personas desconocidas. No obstante ello, reitera que también en ese caso interviene el señor Óscar Uriel Martínez Cantú en ese mismo vehículo, llevan a cabo la conducción de los mismos, conducen la unidad y efectivamente van sobre la marcha. Advierten que posteriormente, de acuerdo al vehículo de su cargo, lo lleva un sujeto diverso. Son cerca de 2 horas y media en lapso de tiempo donde aproximadamente reitera que lo van sometiendo, amagando y desde luego posteriormente lo abandonan ya en las inmediaciones de la alcaldía Azcapotzalco, la Ciudad de México, cerca de las 8 a.m., por lo que este apartado es alertado a las autoridades por parte de los mismos apoderados de las empresas que en este caso son responsables no solo de la mercancía sino del traslado y monitoreo, y efectivamente dan informes de que de acuerdo a las 5:30 o 5:40 es cuando se pierde la ubicación y la localización, y empiezan a arrojar precisamente los posicionamientos para dar informe, no obstante precisamente para el rastreo y robo de la mercancía, sino para el resguardo, llamando al número 911, a grupos de trabajo vía WhatsApp, personal operativo, empresas transportistas, logística, C5, elementos de campo de seguridad del Estado de México y empresas privadas al respecto, además de los registros correspondientes. Se reitera que a las 6:04 toman conocimiento los elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y después advierten que había un robo en proceso respecto a un vehículo Thornton, así como diversos vehículos ya descritos con producto de calzado de ropa deportiva, y que esto se había dado en las inmediaciones del Tultitlán. Realizan la búsqueda incluso de las personas que iban conduciendo los mismos vehículos, y en el evento reiteran que intervienen precisamente más vehículos al respecto, incluso también motocicletas y unidades. Desde luego se da seguimiento puntual y efectivamente los elementos Roberto Mejía y Alejandro Mesa, al dar seguimiento a ese reporte correspondiente en su unidad ME 986A5, junto con Hugo Jiménez Flores, dan reconocimiento a la búsqueda de los vehículos, el Thornton y el vehículo diverso que se ha hecho alusión. Es ya a las 6:40 cuando informan precisamente estos elementos, Enrique Domínguez González y el señor Hugo Jiménez Flores, que tienen contacto con una unidad referida, proporcionada no solo efectivamente por unas características del vehículo, sino también por un apartado de geolocalización GPS,
y al advertir dicho vehículo en la avenida Las Torres, que era el único que circulaba y que les advertía el posicionamiento y ubicación, verifican en la colonia Tezcalcoatl de Tepoztlán, México, el vehículo arribando a las 6 horas con 12 minutos, donde se advirtió que era el tractocamión que ha sido señalado. Localizado el vehículo, da señalamiento de inspección de que efectivamente tenía los cristales rotos y estaba totalmente vacío, y por lo tanto informan esta situación al grupo de monitoreo en WhatsApp en las empresas y a los elementos de campo para advertir el hallazgo. Luego entonces a las 6:40 se sigue actualizando una posición del vehículo diverso que en su momento se advertía relacionado con los hechos, y ya es aproximadamente a las 7 horas con 4 minutos donde efectivamente los elementos Freddy Rodríguez Fierro y Roberto Felipe Hernández en las inmediaciones del municipio de Naucalpan, México, advierten precisamente la coordinación aproximadamente de la calzada San Agustín por la colonia 10 de abril, municipio de Naucalpan de Juárez, un vehículo distinto donde les arrojaba precisamente la ubicación a 50 metros del vehículo automotor señalado y las georreferencias advertidas. Por lo tanto, toman la apropiación para darle seguimiento puntual, y al advertir precisamente estos apartados, no obstante con sirena abierta, toma providencias para que el vehículo automotor advierta actos de evasión. Por lo tanto, advierten incluso aviso precisamente a través de los medios de este mismo vehículo automotor para emprender el alto. No se advierte lo conducente, siguen dando la persecución. No obstante ello, el mismo tráfico impide que tomen algunos otros actos de evasión correspondiente y logran darles el alcance, el cerramiento a la circulación, y evidentemente advierten cerrar el paso correspondiente. Es así cuando toman el paso, advierten que en el vehículo se encontraban en la parte delantera frontal 2 personas, en este caso siendo un sujeto masculino Bernabé Arriaga Eliseo, que conduce la unidad, y diverso Carlos Jesús Alcázar Arriaga, solicitando poner a la vista sus manos y haciendo hincapié en lo relativo en cuanto al señalamiento de un robo de un vehículo y mercancía, y en este caso que se apropiaron las características de los mismos, señalando que procedían a llevar a cabo la inspección. No obstante ello, hay una interlocución respecto a estos mismos junto con los justiciables, y estos mismos toman providencias para señalar situaciones en calidad del vehículo automotor que se los habían entregado únicamente, que ellos únicamente trasladaban la misma mercancía señalada. Al momento de verificar el vehículo y tomar providencias en cuanto a la parte trasera y su inspección, advierten que evidentemente había un sujeto más distinto al respecto. El tercer sujeto corresponde precisamente al señor Óscar Uriel Martínez Cantú, y desde luego solicitando baje del vehículo, advierten varias cajas precisamente que advierten su calidad, y esto lo reportan con información al centro de mando y vía comunicación WhatsApp al monitoreo de la empresa y los compañeros referente a lo sucedido. Las empresas confirman que es la mercancía reportada como robada de acuerdo a las etiquetas y la presentación de las cajas, y no obstante ello reiteran precisamente que era un apartado de custodia precisamente por los sellos que presentaban precisamente en sus apartados de los productos. Además de ello, se tiene luego entonces corroborando de esa forma la certeza de la mercancía que ha señalado la empresa entonces, y siendo las 7 horas con 10 minutos proceden a realizar la detención, precisando cada uno de los elementos, la detención de cada uno de los sujetos activos, llevan a cabo el aseguramiento y desde luego llevan a cabo la disposición correspondiente. Señalan que en este caso realizan precisamente el traslado y disposición del Ministerio Público a las personas que responden a los nombres del señor Carlos Jesús Alcázar Arriaga, Bernabé Arriaga Eliseo y Óscar Uriel Martínez Cantú, así como en este caso el producto o la mercancía que ha sido advertida. Por lo tanto, advierten esta situación que también comparece en este caso la señora Laura Monroy Ledesma para poder advertir que se desconoció el paradero precisamente de una de las personas que conoció el vehículo automotor, iniciales AHM, y por ese motivo se activa el protocolo de búsqueda de localización, además de advertir en este caso registros correspondientes de los informes de detención a nivel nacional con registros MSFC 058, 18, 11, 20, 25, 033 por parte del señor Carlos Jesús Alcázar Arriaga, MSFC 058, 18, 11, 20, 25, 028 por parte del señor Bernabé Arriaga y MSFC 058, 18, 11, 20, 25, 034 por Óscar Uriel Martínez Cantú.
Este apartado como elemento fáctico es tomado en cuenta y por lo tanto habrá de establecerse que, de acuerdo a la exposición que ha realizada, bajo ese contexto, señor Carlos, señor Bernabé y señor Oscar, sí habrá de calificarse de legal el control de detención por los motivos siguientes. Los apartados que reiteran sus defensas en cuanto al argumento de un registro nacional de detenciones en torno a ello y que visualizaron a través de su teléfono celular es solamente un elemento subjetivo porque no hay dato de prueba ni se ha exhibido medio de prueba para poder corresponder a sus apartados, por lo tanto no se encuentra esa justificación correspondiente. Seguido de ello, la clasificación que nos trae en consideración la Fiscalía se trata de un hecho delictuoso, evidentemente que nos ocupa de acuerdo a la naturaleza al planteamiento como continuado. Estos apartados se apropian atendiendo a que un hecho delictuoso de esta naturaleza es cuando existe una unidad de propósito delictivo, cuando existen pluralidad de conductas, identidad de un mismo ofendido y se viola un mismo precepto legal, lo que quiere decir en cuenta que con la intención y la finalidad que ha sido advertida se cometen diversos actos procesales. Ello en reciprocidad precisamente para abordar a unos conductores de vehículos automotores, uno transportando mercancía, otro resguardando ese vehículo automotor que transporta mercancía, a los cuales ambos amagan precisamente en lo conducente a través de armas, intervienen hasta el momento en que son descendidos del vehículo automotor. Hasta ese momento van 5 personas identificadas por precisamente las mismas víctimas, y reiterando que la víctima de iniciales GBC es quien reitera lo conducente en apropiación respecto al asunto por los motivos que han sido expuestos. Tomando en cuenta estos apartados, daremos en consideración que toma apropiación para dar información al respecto y pues advertir lo conducente. Los registros que hay en actuaciones nos abordan a que hay 2 reportes iniciales señalados por los mismos elementos de seguridad en seguimiento a esa situación que diera origen precisamente de lo dicho por parte de los apoderados legales. Si bien es cierto, se tratan de hechos precisamente que no advierten hasta este momento mayor apropiación de alguna persona como testigo presencial, como lo pretenden habituar sus defensas, se reitera que estos apartados se encuentran justificados, tomando en cuenta la apropiación de elementos electrónicos, digitales y a disposición, no solo para la geolocalización precisamente del vehículo automotor sustraído, sino también del producto que se encontró sustraído, es decir, la mercancía señalada, la ropa y los calzados. Atendiendo a ello, que se da seguimiento puntual en ese contexto y evidentemente la ubicación del vehículo tractocamión advierte que efectivamente se encontraba ya vacío, sin las personas también que iba conduciendo el vehículo automotor. Por ende, se da continuidad a ese apartado del acto procesal, no solo para la búsqueda ya en sí del producto y diversos vehículos, sino también precisamente, en este caso, las personas que iban relacionadas con ese traslado de la mercancía para los efectos correspondientes. Ese seguimiento de diversos actos da como resultado que se apropien precisamente la geolocalización del producto y que es en sí de cierta forma quien coloca los elementos remitentes que posteriormente llevan a cabo el aseguramiento del vehículo automotor y 3 personas junto con la mercancía para poder abordarlos precisamente ya en los lares y en las cercanías, en este caso del municipio de apropiación de este conocimiento en la colonia 10 de abril, municipio de Naucalpan de Juárez, tomando en cuenta que advierten un vehículo 3 toneladas, que en seguimiento precisamente a esa localización se trataba del mismo vehículo que iba circulando. Pretenden dar, en este caso, acercamiento, metros más adelante, y advierten esa circunstancia. Luego entonces los apartados de elementos correspondientes ya con esos antecedentes y con conocimiento previo de la circunstancia señalada toman en cuenta el apego para la persecución. ¿Por qué? Porque hay actos de evasión y eso motiva en cuenta que tengan mayor apropiación del asunto, tomando en cuenta la información que tenían y los actos de evasión para lograr llevar a cabo un control preventivo profesional más adelante después de cerrar el paso al vehículo automotor. Tan es así que después de que cierran el paso advierten que había 2 personas en la parte frontal del vehículo, los hacen descender, al verificar el vehículo automotor hay una persona más en la parte trasera y estos apartados corresponden a que en el seguimiento puntual de esa conducta señalada por el monitoreo, no obstante las empresas responsables y también de las empresas en este caso que son dolientes de manera ofendida,
estos mismos toman apropiación y siguen tomando conocimiento de los hechos, porque hay un medio de comunicación entre ellos, de acuerdo a los medios electrónicos, que es en este caso contacto de WhatsApp, y reiteran que a las fotografías de la mercancía y de los sellos señalados, efectivamente aseguran que se trata de la mercancía correspondiente y siguen dando seguimiento puntual a esos apartados. Por lo tanto, estos actos en complemento de la primera circunstancia elaborada siguen siendo actos de apropiación con la misma finalidad, no solo en su caso de someter a las personas que llevaban a su cargo la mercancía, sino traspasar la mercancía en vehículo distinto, tomar providencias para su apoderamiento, pero el cese de esas conductas no había advertido propiamente en ese entendido, sino que estaba latente la geolocalización. Esos apartados dan como providencias que se siga teniendo en cuenta que se trata de un hecho continuo por la diversa realización de actos y propiamente de manera conclusiva abordar que se trata efectivamente de la fracción primera que la Fiscalía establece, independientemente que los elementos lleven a cabo la detención por los motivos expuestos, reiteran que al conocimiento que ellos tenían, ellos ponen a disposición, pero la obligación de llevar a cabo una calificativa de detención o una retención en ese momento por la Fiscalía dentro del término legal de 48 horas lo era de ella misma, ni siquiera aún con opinión de defensa no conocente o algún otro apartado, porque a la autoridad investigadora, al Ministerio Público, en términos del artículo 21, le ponen a consideración toda la información, las personas, y él es quien concluye precisamente esa situación. Entonces, bajo estos lares es un complemento advertido de todos y cada uno de los actos propios que advierten la totalidad de esta realización para poder, en este caso, advertir y colmar este primer apartado de que sí se actualiza a consideración estatutoria la hipótesis de la fracción primera del artículo 146. Daremos un receso sin mover nuestros lugares para retomar grabación de audio y video, siendo las 11 horas con 8 minutos para seguir continuando la emisión de esta resolución, por favor. Adentramos el receso.